Tiro parabólico. Vamos a ver ahora la composición de dos movimientos, uno rectilíneo uniforme en el eje de las X y uno rectilíneo uniformemente acelerado en el eje de las Y, que es el debido a la aceleración de la gravedad. Estas van a ser las ecuaciones para la composición de estos dos movimientos. Esto sería el vector posición, esto sería el vector velocidad y esto sería el vector aceleración. Eje de las X, eje de las Y, velocidad en el eje de las X, velocidad en el eje de las Y. Aceleración en el eje de las X no hay y aceleración en el eje de las Y, la gravedad negativa. A ver, la idea la vamos a explicar con un ejemplo. Vamos a imaginarnos que chutamos con una velocidad inicial un balón con una velocidad de 100 metros por segundo y dándole un ángulo de 30 grados. Vamos a suponer que este ángulo es de 30 grados. ¿Vale? Entonces, la trayectoria que va a hacer este balón es la siguiente. Bueno, experimentalmente lo hemos visto muchas veces. Este es el movimiento que hace el lanzamiento de cualquier objeto con un ángulo, ¿vale? Pero lo vamos a demostrar con las fórmulas. Lo primero que vamos a descomponer siempre es todo en el eje de las X y todo en el eje de las Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer esta velocidad en una componente en el eje de las X, que la vamos a llamar la velocidad inicial en el eje de las X, y en una componente en el eje de las Y, que la vamos a llamar la velocidad inicial en el eje de las Y. Esa es la descomposición de esta velocidad que ya va a desaparecer. Porque vamos a aplicar el principio de Galileo, la composición de dos movimientos simultáneos o sucesivamente, es lo mismo. Entonces, la velocidad inicial en el eje de las X va a ser 100 por el coseno de 30. 100 por el coseno de 30. Es la descomposición de la hipotenusa por el coseno del ángulo, nos da el cateto contiguo adyacente. Y la velocidad inicial en el eje de las Y es 100 por el seno de 30. La hipotenusa por el seno del ángulo nos da el cateto opuesto, que sería este. Estas son las velocidades iniciales que tiene este objeto que hemos lanzado. Vale. Entonces, esto lo vamos a poner en el vector posición o en la ecuación del movimiento. Lo vamos a sustituir todo aquí. Empezamos. X e Y, lo voy a hacer a la vez. Posición inicial en el eje de las X, 0. El objeto sale del origen, 0. Posición inicial en el eje de las Y, 0. Velocidad inicial en el eje de las X. Velocidad inicial y final porque no tiene aceleración. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad en el eje de las X es esta. 100 por el coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. T. Y no tiene aceleración, porque ya hemos dicho que es un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje de las Y, posición inicial en el eje de las Y ya he dicho que es 0. Velocidad inicial en el eje de las Y es 100 por el seno de 30, que es un medio, por la T, menos un medio de 9,8 T cuadrado, que es la aceleración que tiene en el eje de las Y. Negativa, sentido negativa del eje de las Y. Estas son las ecuaciones paramétricas del movimiento. Vale. La velocidad, hacemos lo mismo. Va a haber una velocidad en el eje de las X y otra velocidad en el eje de las Y. La velocidad en el eje de las X no cambia nunca porque no tiene aceleración. Entonces, la velocidad en el eje de las X es 100 raíz de 3 partido por 2. Y en el eje de las Y es 100 por un medio, que es la velocidad inicial, menos 9,8 T. ¿De acuerdo? Esto es el vector posición y esto es las componentes del vector velocidad y las componentes del vector posición. Vale. En estos ejercicios lo que vamos a calcular siempre son el alcance máximo, que va a ser esto, el alcance máximo que se va a producir en el lanzamiento del objeto y la altura máxima
que va a alcanzar ese objeto. Las condiciones que vamos a utilizar siempre son las siguientes. Para calcular el alcance máximo, que sería este punto, lo que vamos a hacer siempre es que y sea 0, que la altura sea 0. En este punto y en este punto la y es 0. Entonces, lo que vamos a hacer es, para calcular el alcance máximo, lo que vamos a hacer, y igual a 0. Vamos a coger esta ecuación, que es 50t menos 4,9t cuadrado igual a 0. De aquí vamos a calcular el tiempo, que sacando factor común la t, voy a coger la calculadora, sacando factor común la t, nos da t igual a 0, una solución es t igual a 0, y la otra solución es 10,2 segundos, 10,2 segundos. Esto sería el tiempo de vuelo. T igual a 10,2 segundos es el tiempo de vuelo. Es el tiempo que tarda el objeto en realizar esta parábola, ¿vale? Y con este tiempo le vamos a poner en la x, entonces la x máxima será igual a 100 raíz de 3 partido por 2 por ese tiempo. El tiempo de vuelo es 10,2, cogemos la calculadora y nos da que son 883,7 metros. Este es el alcance máximo. Bien, el otro punto importante de estos ejercicios es la altura máxima, que es la condición de este punto. Para entender esto os voy a explicar una cosa. Mirad, en cualquier curva, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, si os dais cuenta aquí, el vector velocidad es así. Y cuando llega aquí, el vector velocidad es horizontal y luego ya es hacia abajo. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, en cualquier punto de estos, el vector velocidad tiene una componente en las x y una en las y. Una en las x y una en las y. Una en las x y una en las y. La componente en las x nunca cambia y la componente en las y va disminuyendo. La componente en las x nunca cambia y la componente en las y va disminuyendo. ¿Lo veis? Hasta que llega aquí y tenemos la componente en las x y la componente en las y. Lo que pasa justo aquí arriba es que toda la velocidad es horizontal. No hay componente en las y. La velocidad en el eje de las y es nula. Esta es la condición que vamos a usar para el punto más alto. Que la componente en el eje de las y, esto, vamos a ver, para calcular la altura máxima, lo que vamos a hacer es que la VI sea 0. Que la VI, esto que tenemos aquí, la componente X no cambia, pero la VI va a ser igual a 0 en ese punto. Entonces, si igualamos 50 menos 9,8t igual a 0, despejamos la t y nos da 50 entre 9,8, nos da 5,1 segundos. Que esto lo sustituyo en la y, lo sustituyo en este valor para calcular esta altura y nos da que la y máxima es igual a, cojo la calculadora, sustituyo aquí el tiempo 5,1 y me da 127,55. 127,5 metros. Esta sería la altura máxima. Volviendo a escribir las ecuaciones paramétricas del movimiento y el vector velocidad,
os lo he escrito en esta forma también, el vector posición que es xy más ij, es esto en las y, esto en las j, y el vector velocidad, esto en las y y esto en las j, las dos componentes x e y, j y j. Vamos a ver la ecuación de la trayectoria para que veáis que esto es un tiro parabólico, que esto es una parábola. Entonces, os recuerdo que a partir de las ecuaciones paramétricas, que son estas dos, las vuelvo a escribir, 50 raíz de 3t y 50t menos 4 con 9t cuadrado, si aquí despejamos la t, que es x entre 50 raíz de 3, y la sustituimos aquí debajo, tenemos que y es igual a 50 por t, que x entre 50 raíz de 3 menos 4,9 por t cuadrado, que es x entre 50 raíz de 3 al cuadrado. Si veis, esto es la ecuación de una parábola. Esto es la ecuación de una parábola. Igual a ax cuadrado más bx más c tiene la forma de ax cuadrado más bx más c de una parábola. ¿Lo veis? La ecuación de una parábola. Bien, otra cosa que vamos a hacer. Vamos a calcular la velocidad con la que llega al suelo. Calcular la velocidad final con la que llega aquí. Hemos dicho que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, tangente a la trayectoria. Cuando llega aquí, la velocidad con la que llega al suelo es así. Esta sería la velocidad final con la que llega al suelo. Entonces, para calcular la velocidad con la que llega al suelo, lo que vamos a utilizar es el tiempo de vuelo. Ya hemos calculado antes que con la i igual a 0, igualando i igual a 0, esta ecuación paramétrica igual a 0, antes sacamos el tiempo de vuelo que nos dio 10,2 segundos y lo metimos en la x y calculamos el alcance máximo antes, que nos dio 883,7 metros. Pero si este mismo tiempo de vuelo le meto en la velocidad, le meto en la Vx, que no cambia porque es un movimiento rectilíneo uniforme, y en la Vi, que sí cambia porque es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si ese tiempo le meto aquí, tendré las componentes de la velocidad final. Tendré, esta será Vx final y esto será Vi final. ¿Entendido? Calculando esto, pues nos da, lo voy a calcular con la calculadora, 86,6 metros partido por segundo y esto menos 49,96 metros por segundo. Y podría calcular el módulo de la velocidad final, que sería igual a esto a la raíz cuadrada de esto al cuadrado, 86,6 al cuadrado más menos 49,96 al cuadrado. Cogemos la calculadora y curiosamente nos vuelve a dar 100 metros por segundo. Por el tema de conservación de la energía, la velocidad inicial es la final, es lo mismo que cuando tiras una piedra hacia arriba, la energía se cambia cinética en potencial y devuelve a cinética, al final vuelve al suelo con la misma velocidad que fue lanzada, siempre que salga de la misma altura, de una posición cero. Otra cosa que podríamos calcular sería el ángulo de inclinación, este ángulo. La tangente de beta, le vamos a llamar ángulo de inclinación. La tangente de beta es el cateto opuesto, que es VI entre Vx. VI es menos 49,96 entre 86,6. Entonces, hacemos beta igual a arco tangente de esto y nos da 30 grados, que es por el mismo motivo. Por la simetría del movimiento, esto solo pasa si sale del origen y vuelve al suelo. Por la simetría del origen, el ángulo
inicial es igual al ángulo final y la velocidad inicial es igual a la velocidad final.